Quiero comenzar, mis queridos hermanos, nombrando a un profeta del Antiguo Pacto como premisa para poder desarrollar esta segunda parte de la tribulación. La iglesia pasará o no pasará por la tribulación. Ya sabemos que la mayoría, hoy en día, la iglesia presente tiene la idea de que no, pero encontramos historia, contextos históricos de la Biblia que nos presenta otro panorama en cuanto a las Sagradas Escrituras hablando. Así que quiero tomar como premisa, como fundamento, a este profeta mesiánico, denominado mesiánico, al profeta Isaías, capítulo 43 de su libro, el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo creo que este texto sinceramente representa dificultad, representa problema, representa moverse de la comodidad y transitar por un terreno desconocido. Y en el contexto usted se va a dar cuenta que Dios nombra a Egipto y a Babilonia, que son la cara visible en cuanto a naciones poderosas en aquel entonces, que llevó cautivo a Israel. La cautividad, la esclavitud no es nada bueno, es una dificultad, es un problema. Ya sabemos que el pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud, hasta que Dios un día escuchó el clamor del pueblo. ¿Por qué clamaba el pueblo? Porque no lo estaban pasando muy bien. Ya van pasando generaciones muriendo en esclavitud, el pueblo de Dios. Yo creo que Isaías, en el capítulo 43, se está alineando a esas ideas de la tribulación. La tribulación, los problemas, las dificultades no está ajeno al pueblo de Dios. Lo que está diciendo Isaías: cuando pases, dice, por las aguas. Yo creo simplemente que representa dificultad, representa desierto, hablando metafóricamente. Representa situaciones difíciles. Cuando pases por el fuego, por ejemplo. En una ocasión encontramos en una historia de la Biblia, que dos profetas de Dios también, dos hombres, dos siervos de Dios, fueron obligados también a entrar en un horno de fuego. ¿Qué representaba eso? Persecución. Representa problemas, dificultades, situaciones difíciles. Yo creo que Isaías lo que está diciendo acá: cuando pases por tiempos de dificultad, yo voy a estar contigo. Dios no está diciendo que no vas a pasar. Dios no está negando eso. La Biblia no niega eso. Lo que está diciendo: cuando llegue el momento difícil, yo voy a estar a tu lado. Yo voy a estar contigo. Cuando pases por los ríos, por el fuego, eso representa de alguna manera que el pueblo va a atravesar por situaciones difíciles. Y en la exposición anterior ya hemos dicho eso. Un apóstol diciendo: dígale a los hermanos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mateo 24, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, es curioso. Se usa mucho en el ambiente de la iglesia estos textos de la Biblia y todo el mundo lo cree. Todo el mundo lo acepta. En nuestros púlpitos se usa una y otra vez para hablar de la escatología, Mateo 24, pero el problema es cuando comenzamos a aceptar todo el versículo de Mateo 24, comienza a haber dificultad en nuestra interpretación. Por ejemplo, uno de los textos,
Uno de los versículos bien aceptados en el ambiente de la iglesia que encontramos, Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Los hermanos dicen, Jesús viene pronto, porque Israel en 1948 volvió a ser estado, ahora está floreciendo, es una de las señales para nosotros. Por ende, Cristo viene pronto. ¿Están de acuerdo? Con esta escatología están de acuerdo todos, y yo también. Otro de los textos muy usado es que encontramos en el versículo 34 de Mateo 24, y dice de esta manera: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación de la cual nosotros estamos hablando, de 1948, tiene que ver todas las señales ocurrir. Y ahí viene ya la parte final, dicen los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Otro de los versículos que es muy aceptado también dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso se menciona en nuestros púlpitos. Versículo 36 también: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habla del regreso del Señor. Estos versículos de Mateo 24 se aceptan sin ningún problema. El problema es el versículo 29. Mateo 24:29. Cuando ya los hermanos quieren forzar, porque hay una idea y una estructura que nos metieron en la cabeza, que nos han dicho: no, la iglesia no va a sufrir, la iglesia no va a pasar persecución, la iglesia va a estar tranquilo. Sin embargo, todos los apóstoles sufrieron por la causa, pasaron tribulación, pasaron dificultad. Primera generación, segunda generación, tercera generación. Y cuando el Imperio Romano estuvo, Calígula, Nerón, mataba a cristianos, arrastraba a cristianos en el Coliseo Romano. Eran circos, espectáculos de circos. Los destrozaba sus cuerpos los leones. De hecho, hay un comentario por ahí, dice que a los emperadores romanos le dificultaba mucho entender cuando encontraba los cuerpos destrozados, que murieron con una sonrisa los discípulos. Qué tremendo es eso. Le dificultaba mucho entender eso. Una entrega total. Y del primer siglo ni hablar. Saulo de Tarso, respirando amenaza, los sacaba arrastrando a los discípulos de su casa. Los padres de la iglesia también fueron perseguidos en un momento dado. Y en cada etapa, en cada tiempo hay una dificultad que la iglesia tiene que enfrentar. Mateo 24, el versículo 29 es el problema. Los otros textos te van a aceptar sin ningún problema, pero el versículo 29 es cuando comienza a haber una dificultad para poder aceptar y se quiere forzar para poder interpretarla. Pero ¿para qué forzar? ¿Para qué no aceptar como los otros textos que te acabo de enumerar, te acabo de mencionar? ¿Por qué no lo aceptamos tal cual como está? Y nada más y listo. ¿Para qué forzar este texto? Pero ¿qué es lo que dice Mateo 24, 29? E inmediatamente después de la tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y la estrella caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, su segunda venida. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Nubes. Palabra nubes, hay que marcar. Palabras nubes. Pablo también menciona nubes, refiriéndose al arrebatamiento. Refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia. Las nubes. Acá también menciona nubes, dice:
Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. También se menciona trompeta. Pablo también dice al final trompeta. O sea que yo tengo entendido que está hablando de un mismo acontecimiento. Tanto Pablo como Mateo están registrando un mismo acontecimiento. No son dos acontecimientos diferentes. Pero como comienza el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo. Yo creo que este es el arrebatamiento. Este es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será levantada, pero inmediatamente después de la tribulación. Versículo 29 lo dice así, y es lo que sigue, y tenemos que respetar su orden. No solamente creer cuando alimenta mi estructura interpretativa, cuando alimenta o cuando apoya mi interpretación. Eso es lo que estoy queriendo decir. Cuando apoya mis ideas en cuanto a la escatología, nada más acepto. Cuando se va para otro lado es como que lo rechazo. No, no es así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Dios enviará a sus santos ángeles con gran voz de trompeta a juntar a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. La iglesia universal, la eclesía, la asamblea universal de Cristo va a ser juntada de toda la tierra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué tengo que inventarle un rapto secreto allí? ¿Por qué tengo que inventarle algo ahí? Si es tan clara, estos textos es muy claro, es muy sencillo. Enviará a sus ángeles con voz de gran trompeta y juntarán a sus escogidos en los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y comienza a dar de la higuera a aprender. ¿Para qué? Para que podamos prepararnos. Para que podamos prepararnos. Entonces, hermano Nelson Duarte, ¿por qué sostenemos que la iglesia tiene y debe y es necesario que pasemos por la tribulación? Porque muchos lo que no están madurando en esta era, en este tiempo, van a tener que madurar en esos tiempos, en esos momentos difíciles. Se tiene que forjar Cristo en nosotros. Y esa es la clave del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. No es denominación, no es religión, sino que Cristo sea formado en nosotros. Y cuando todo marcha bien, hasta ni en la comunión los hermanos quieren venir. Ni quieren venir a aprender, a entrenarse en el Evangelio. A entrenarse con los santos para la obra del ministerio. Pero cuando viene persecución, en la historia se determina eso. Cuando viene persecución, pareciera ser que la eclesía del Señor es más fiel a Él. Cuando todo marcha bien, parece que tomamos a la ligera muchas cosas. Pero cuando viene una situación, cuando aparece una situación, es cuando comienza a haber fervor. Cuando se prohíben las reuniones. En algunos lugares del mundo los hermanos no quieren faltar en una comunión y a veces se reúnen debajo del puente, en un alcantarillado, en lugares ocultos, en los campos, lugares impenetrable para tener una alabanza, para escuchar una palabra. Ahora la Biblia nadie valora, pero hay lugares donde están esperando que se les baje a través de un globo. Se les tiene que tirar desde arriba. Y buscan Biblia para encontrar en el campo, tirado por ahí, a recoger. Cuando hay
persecución, pareciera ser que la iglesia es más fiel. Cuando hay persecución, pareciera ser que hay un mover diferente. Hay convicción, hay seguridad en el corazón de los creyentes hijos. Hermanos queridos, por eso, con razón el discípulo, uno de los discípulos en Hechos de los Apóstoles los dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sobre estas dos premisas comienzo a desarrollar el tema. Mateo 24, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, es curioso. Se usa mucho en el ambiente de la iglesia estos textos de la Biblia y todo el mundo lo cree. Todo el mundo lo acepta. En nuestros púlpitos se usa una y otra vez para hablar de la escatología Mateo 24, pero el problema es cuando comenzamos a aceptar todo el versículo de Mateo 24, comienza a haber dificultad en nuestra interpretación. Por ejemplo, uno de los textos, uno de los versículos bien aceptados en el ambiente de la iglesia que encontramos, Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Los hermanos dicen: Jesús viene pronto, porque Israel en 1948 volvió a ser estado, ahora está floreciendo, es una de las señales para nosotros. Por ende, Cristo viene pronto. ¿Están de acuerdo? Con esta escatología están de acuerdo todos, y yo también. Otro de los textos muy usado es que encontramos en el versículo 34 de Mateo 24, y dice de esta manera: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación de la cual nosotros estamos hablando, de 1948, tiene que ver todas las señales ocurrir. Y ahí viene ya la parte final, dicen los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Otro de los versículos que es muy aceptado también dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso se menciona en nuestros púlpitos. Versículo 36 también: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habla del regreso del Señor. Estos versículos de Mateo 24 se aceptan sin ningún problema. El problema es el versículo 29. Mateo 24, 29. Cuando ya los hermanos quieren forzar, porque hay una idea y una estructura que nos metieron en la cabeza, que nos han dicho: no, la iglesia no va a sufrir, la iglesia no va a pasar persecución, la iglesia va a estar tranquilo. Sin embargo, todos los apóstoles sufrieron por la causa, pasaron tribulación, pasaron dificultad. Primera generación, segunda generación, tercera generación. Y cuando el Imperio Romano estuvo, Calígula, Nerón, mataba a cristianos, arrastraba a cristianos en el Coliseo Romano. Eran circos, espectáculos de circos. Los destrozaba sus cuerpos los leones. De hecho, hay un comentario por ahí, dice que a los emperadores romanos le dificultaba mucho entender cuando encontraba los cuerpos destrozados, que murieron con una sonrisa los discípulos. Qué tremendo es eso. Le dificultaba mucho entender eso. Una entrega total. Y del primer siglo ni hablar. Saulo de Tarso, respirando amenaza, los sacaba arrastrando a los discípulos de su casa. Los padres de la iglesia también fueron perseguidos en un momento dado. Y en cada etapa, en cada tiempo hay una dificultad que la iglesia tiene que enfrentar. Mateo 24, el versículo 29 es el problema.
Los otros textos te van a aceptar sin ningún problema, pero el versículo 29 es cuando comienza a haber una dificultad para poder aceptar y se quiere forzar para poder interpretarla. Pero ¿para qué forzar? ¿Para qué no aceptar como los otros textos que te acabo de enumerar, te acabo de mencionar? ¿Por qué no lo aceptamos tal cual como está? Y nada más y listo. ¿Para qué forzar este texto? Pero ¿qué es lo que dice Mateo 24, 29? E inmediatamente después de la tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y la estrella caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, su segunda venida. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Nubes. Palabra nubes, hay que marcar, palabras nubes. Pablo también menciona nubes, refiriéndose al arrebatamiento. Refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia, las nubes. Acá también menciona nubes, dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. También se menciona trompeta. Pablo también dice al final trompeta. O sea que yo tengo entendido que está hablando de un mismo acontecimiento. Tanto Pablo como Mateo están registrando un mismo acontecimiento. No son dos acontecimientos diferentes. Pero ¿cómo comienza el versículo 29? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo. Yo creo que este es el arrebatamiento. Este es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será levantada, pero inmediatamente después de la tribulación. Versículo 29 lo dice así, y es lo que sigue. Y tenemos que respetar su orden. No solamente creer cuando alimenta mi estructura interpretativa, cuando alimenta o cuando apoya mi interpretación. Eso es lo que estoy queriendo decir. Cuando apoya mis ideas en cuanto a la escatología, nada más acepto. Cuando se va para otro lado es como que lo rechazo. No es así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Dios enviará a sus santos ángeles con gran voz de trompeta a juntar a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. La iglesia universal, la eclesía, la asamblea universal de Cristo va a ser juntada de toda la tierra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué tengo que inventarle un rapto secreto allí? ¿Por qué tengo que inventarle algo ahí? Si es tan clara, estos textos es muy claro, es muy sencillo. Enviará a sus ángeles con voz de gran trompeta y juntarán a sus escogidos en los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y comienza a dar de la higuera a aprender. ¿Para qué? Para que podamos prepararnos. Para que podamos prepararnos. Entonces, hermano Nelson Duarte, ¿por qué sostenemos que la iglesia tiene y debe y es necesario que pasemos por la tribulación? Porque muchos lo que no están madurando en esta era, en este tiempo, van a tener que madurar en esos tiempos, en esos momentos difíciles. Se tiene que forjar Cristo en nosotros. Y esa es la clave del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. No es denominación, no es religión, sino que Cristo sea formado en nosotros. Y cuando todo marcha bien, hasta ni en la comunión los hermanos quieren venir. Ni quieren venir a aprender, a entrenarse en el Evangelio. A entrenarse con los santos para la obra del ministerio.
Pero cuando viene persecución, en la historia se determina eso. Cuando viene persecución, pareciera ser que la eclesía del Señor es más fiel a Él. Cuando todo marcha bien, parece que tomamos a la ligera muchas cosas. Pero cuando viene una situación, cuando aparece una situación, es cuando comienza a haber fervor. Cuando se prohíben las reuniones. En algunos lugares del mundo los hermanos no quieren faltar en una comunión y a veces se reúnen debajo del puente, en un alcantarillado, en lugares ocultos, en los campos, lugares impenetrables para tener una alabanza, para escuchar una palabra. Ahora la Biblia nadie valora, pero hay lugares donde están esperando que se les baje a través de un globo. Se les tiene que tirar desde arriba. Y buscan Biblia para encontrar en el campo, tirado por ahí, a recoger. Cuando hay persecución, pareciera ser que la iglesia es más fiel. Cuando hay persecución, pareciera ser que hay un mover diferente. Hay convicción, hay seguridad en el corazón de los creyentes hijos. Hermanos queridos, por eso, con razón el discípulo, uno de los discípulos en Hechos de los Apóstoles los dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.